primer conferencista de la tarde, el día de hoy, y además que iniciamos por lo alto. El doctor Andrés Martínez es un conferencista que nos acompaña hoy, abogado, con estudios también en ingeniería civil y una persona inquieta con el tema de la propiedad horizontal. Una persona que se ha dedicado extensamente a su estudio y que por cosas de la vida llegó a él cuando más se necesitaba en sus conceptos y diferentes posiciones que hemos tenido la oportunidad de apreciar y leer en algunos documentos. Doctor Andrés Martínez, hoy bienvenido a este Congreso de la Propiedad Horizontal, administrador de la Nueva Era, y así titula también su conferencia del día de hoy. Doctor Andrés, sin más preámbulos, bienvenido, gracias por participar, gracias por acompañarnos en este proceso y por favor, denos hoy la oportunidad de conocer un poco más de ese administrador de la Nueva Era. Muchas gracias a usted. Muchas gracias al doctor Estalinado, al doctor Hernández, a los organizadores, a la doctora Eve Polanco, a todos los que han colaborado en la realización de esta temática tan importante y que como abogado pues me cuesta un trabajo, confieso públicamente, asimilarlo y exponerlo. Espero me perdonen las inconsistencias, pero ustedes me han enseñado que el derecho tiene que ir a la vanguardia y no a la retaguardia de los distintos cambios en las realidades sociales del país, y ello incluye la patología en construcción, la patología social dentro de las copropiedades, dentro de los conjuntos, edificios y demás inmuebles sometidos a la propiedad horizontal, desde luego que conlleva la administración. Bienvenidos entonces a nombre mío a esta segunda jornada del primer Congreso Nacional, el administrador de la propiedad horizontal en la Nueva Era. Causó estupor el nombre cuando el doctor Estalinado me dijo la Nueva Era. Alguna vez estudié a Connie Méndez, alguna vez leí a Samael Amdever, y entonces llegué a entender, de pronto se chifló mi doctor Estalinado y lo secunda el doctor Hernández. No, es que realmente la Nueva Era pues se conoce aquel movimiento que se inicia a mitad del siglo XX, que se refiere a la era astrológica de Acuario, doctor, donde nace la creencia de que cuando el Sol pasa de un signo del territorio, del espacio de un signo zodiacal al siguiente, al ser atribuido a la constelación que sirve de fondo, un toro, una cabra, cada signo tiene su imagen. Hay cambios, ojo, que eso me llamó la atención, hay cambios en los seres humanos. Y se nombra un conjunto heterogéneo de creencias religiosas, mitológicas y prácticas pseudocientíficas, entendidas estas, aquellas que se tienen como ciencia, que pueden ser factibles, pero que no responden a los métodos científicos para lograr su comprobación. Eso me llevó a investigar que allí dentro de la astrología de la Nueva Era, doctor, perdóneme si hago ese preámbulo, los astrólogos no se ponen de acuerdo acerca del inicio de la Nueva Era, ya que hay quienes afirman que empezó el 4 de febrero del año 62 y se oponen y afirman que el Sol no saldrá del signo Piscis a entrar al Acuario sino hasta el siglo XXVI. Bueno, de todas maneras estamos en una etapa de transición o pasamos de una etapa de transición donde aparecen vertientes que ingresan a esto, como el orientalismo, el esoterismo, la medicina alternativa, el relativismo y el sintecrismo religioso. Me llamó la atención mucho esta palabra sintecrismo. Quise investigarlo porque, ¿qué quiere decir? Y es la fusión de los pensamientos, doctor, de las distintas concepciones que significan cada etapa de una era astrológica, ¿sí? Pero que tiene incidencia en el ser humano, porque viene las creencias de una etapa anterior frente a nuevas creencias, y eso produce en un principio hasta burla, rechazo, antipatía, pero que va llegando a adaptarse hasta que llega a la normalidad. Conclusión. En una etapa de transición hay cambios, necesariamente. Y esos cambios, pues, son los que generan ese cambio de actitud, ese traslado de actitud, de adaptación
a lo que viene. Para mí, realmente yo he querido luchar contra la concepción futuro, porque para mí, después de haber leído un pensamiento esotérico desde a usted, para mí el futuro, según ellos, no existe, existe hoy. Y llegan a arguir argumentos tales como el mañana es la esperanza del enfermo para sanarse. Mañana es el abrigo del que debe para pagar sus deudas. Mañana es el amparo del que hace dietas para empezar a adelgazar, etcétera, etcétera. Pero después de que le demos tantas vueltas y tantas excusas, solo existe hoy, doctor. Porque cuando lleguemos mañana ya estamos en hoy. Y estos cambios que trae la nueva era, desde luego que tienen un aspecto futurista, pero hay que iniciarlos hoy porque mañana ya es hoy. Enfoco el concepto de la nueva era de este evento según el criterio de los organizadores en los cambios que se vienen presentando. Estas son palabras del doctor Stalinado que copio, traduzco y hago públicas, que se vienen presentando desde el año 2012, 2011 y 2013 hacia acá. Cambios que tienen que ver en los distintos sectores productivos, económicos, sociales del país, aún internacionalmente de todo el orbe, cambios en la industria, cambios en la tecnología, en la forma de visualizar la administración de procesos y gerenciarlos en distintas ramas, y con ello en la forma de ejercer política, en la forma de la economía, en la forma de generar relaciones entre las personas y las organizaciones y que repercute necesariamente en cambios en la propiedad horizontal, en la manera de diseñar propiedad horizontal, de desarrollar proyectos de propiedad horizontal, de desarrollar proyectos urbanísticos, de pensar en las nuevas necesidades que traen los nuevos tiempos. Nos estamos enfrentando, queridos amigos, a la denominada cuarta revolución, consistente en los desarrollos vertiginosos en robótica, en nanotecnologías, entendida esta como la tecnología que estudia la composición y la aplicación de las mínimas porciones de materia, entre ellas el átomo, la molécula o llevados mucho más frente a los fotones. A la inteligencia artificial, a esa capacidad de razonar, de pensar, de estructurar frente a esa operación mental que nos lleva a ejecutar actos, acciones que van en pro o que deben ir en pro de ese avance científico y de la implementación de la tecnología. Los drones, hoy en día, elemento esencial y muy pronto para el administrador de propiedad horizontal, que tiene que conocer lo que administra, tiene que conocer su inmueble, que tiene que hacer algunos seguimientos. Yo conozco ya edificios donde los chequeos de canales, pisos altísimos, que para subir allá el administrador, pues, y más que todas las damas y un cobarde como yo para las alturas, les da miedo subir, que tenemos tedio a las alturas. El dron, por ejemplo, unido a otros accesorios, nos va a facilitar diagnosticar, establecer los cuadros de mantenimiento, reparación de cubiertas altas. Igualmente el seguimiento, por ejemplo, para los casos de mascotas, quien los saca en horas distintas, hacer sus excrementos, violando las normas, etcétera, etcétera. Pero los drones entran a ser una herramienta vital aún para otros aspectos tendientes a evitar incendios, catástrofes o a aplacar la intensidad del fuego en determinados momentos. La inteligencia artificial, ya lo dije, los vehículos no tripulados, las impresiones en tercera dimensión y cuarta dimensión, son avances en materias y campos que nos llevan a interpretar que se avecinan nuevos aspectos en el día a día de la administración. Desde un punto aterrizado en el presente milenio, es innegable que hay cambios. Hay cambios en las relaciones políticas internacionales y nacionales.
cambios en la economía pública privada, en la economía pública y privada, en las relaciones comerciales, desde luego que sí. Las comunicaciones y la tecnología hace que ahora a través de redes sociales, a través de redes especiales, entre ellas Facebook, no es porque está haciéndole publicidad a ellos, se ejecutan negociaciones a través de los distintos países del orden de las poblaciones, los distritos, y de grandes negociaciones, por ejemplo, Estados Unidos, supe que se hacen a través de Facebook. Avance en las comunicaciones. ¿Qué saca? El hombre necesariamente tiene que vivir en comunidad. Es un animal social desde el punto de vista fisiológico, pero desde el punto de vista espiritual y personal tiene que vivir en comunicación con alguien, y las comunicaciones juegan un papel preponderante en el avance. Yo me confieso ante ustedes, tengo un tío que murió hace 11 años y él murió negando la existencia del celular, porque él decía: esto es una herejía, que exista cómo comunicarse a través de un aparato sin necesidad del cable o bejuco, que era a través de las tradicionales líneas de cobre, etcétera, etcétera. Es esa resistencia a aceptar la tecnología. En unas vertientes se conoce como la ortodoxia virtual, la ortodoxia tecnológica, no aceptar, no rechazar y hasta ridiculizar el avance de la tecnología. Desde luego que hay avances en la medicina. Yo me asombro de ver que en esos canales de TV Cable, cómo ya se practican operaciones estando el paciente en Estados Unidos y el médico cirujano en Inglaterra, por ejemplo. O sea, haciéndose a través de la robótica, a través de las comunicaciones, a través del Internet. Sistemas de cómputos y manejo de datos. Uno de los temas que más maneja mi doctor Estalinado, el manejo de datos, los sistemas de computación, los distintos sistemas, acordándonos que la definición que trae la ley 675 del 2001 en la propiedad horizontal es que es un sistema jurídico, y no podemos olvidar eso, que es un sistema jurídico. Pero también aquí entraría a manejar no solo los datos, que es algo preponderante y que ahora está protegido desde la Constitución Nacional y las distintas leyes y decretos que se han producido, sino en la herramienta, por ejemplo, de la contabilidad y el manejo de estas ciencias de recaudo de datos contables, que a tanto van de la mano del administrador y que en razón de la ley 675 están sujetos al control del administrador. La contabilidad está a cargo del administrador. Son innumerables los avances en tecnologías, pero eso incide en la educación, en la formación y capacitación. Y la tecnología y los avances tecnológicos que con ello vienen los cambios también exigen en otras áreas y campos. La pregunta: ¿y fue la pandemia la que nos hizo cambiar? La respuesta: no. Como decía Stalinado Rosso, eso viene de mitad del siglo pasado. Simplemente los cambios acentúan, aceleran. En la pandemia acentuó los cambios, las aceleró. No tomo sopa en cambio, yo sí. Y con ello trae una implicación, una adaptación. Y este proceso de adaptación a trabajo que nos cuesta para muchos que no tenemos la misma agilidad, destreza, captación de ideas, de mensajes, como lo tienen las juventudes de hoy en día. La actualización de equipos. Ante todo, la provisión de recursos, y esto tiene que ver con la propiedad horizontal. Cómo se van a manejar los recursos, cómo se van a optimizar los ingresos, cómo se van a abaratar o a optimizar de acuerdo a las necesidades, los flujos de ingresos, los flujos de caja. Esto nos trae actualización de equipos, pero a mí me llena de tristeza ver la realidad social en muchas partes del país, querido doctor Stalinado, donde aún, se lo digo con autoridad, hay comunidades que no tienen ni siquiera computadoras, si sea de versión inicial. Cuéntamelo. Y aún se siguen comunicando, tal vez por señales de humo, o ese Jorgito, vereda a vereda. No, Pascasio, que me anda a decir ¿qué? Que mañana llega el propietario de la cabaña que se la arregle. Eso le contesta desde la otra cordillera allá. Todavía tenemos sitios ahí frente a este avance de la tecnología. Pero también trae cambios en el hábitat.
en ese derecho fundamental de la vivienda que el Estado debe promover a fin de que sea digna, proveniente del desarrollo del artículo 51 de la Constitución Nacional, porque hoy en día el avance tecnológico y con ello lo que ayudó a que se acelerara el paso, como en la pandemia, hace de que se diseñe, se estructure, se desarrollen, se piense en nuevos proyectos urbanísticos y nuevos proyectos de construcción con destino al consumidor, donde se pueda desarrollar desde allí el trabajo de casa, pero no se está atendiendo desde la cama a los clientes o haciéndolos seguir al comedor o a la sala donde está la intimidad, sino que esa misma construcción de edificio contenga espacios de trabajo y así evite los traslados de un lado a otro. Para nadie es un secreto que la propiedad horizontal, uno de sus elementos contribuyentes fue la migración de las personas de los campos y de pequeñas urbes a las ciudades, para la búsqueda de oportunidades de trabajo, de flujos, de sumas de dinero, de una economía más amplia, que hoy con los cambios tecnológicos reversa esa situación de congestión en las ciudades, reversa esa situación que produce la superpoblación y la superdensidad en las ciudades, como es las enfermedades, la contaminación, el estrés, etcétera, el transportarse de un lado a otro en una ciudad cosmopolita como Bogotá y sus alrededores, y desde luego que va a permitir desarrollar trabajo desde la provincia, desde los campos, y yo quisiera evocar a uno de mis grandes maestros, el doctor Ramiro Serrano, como ahora construyó a la salida de Bucaramanga una urna cristal y desde allí empezó a litigar para todo el país debido a la tecnología sin necesidad de trasladarse, doctor. Este es un avance muy claro en este asunto. ¿Cómo voy de tiempo, doctores? ¿Bien? Bueno. Asimismo, los cambios en el trabajo. Hoy en día ya se está pensando en la arquitectura social, a la arquitectura paisajística, el desempeño de optimización de espacios y la correspondencia entre la realidad social, la realidad económica, la realidad comercial y todas las realidades, entre ellas también la política, hace pensar en que cambian los escenarios de trabajo. Yo personalmente tenía 3 oficinas en Bogotá y ahorita estoy encantado, doctor, y veo que todo el edificio está igual, es casi, se redujo la cantidad de población que va a las oficinas, porque todo se agilizó a través de el trabajo virtual, de los medios virtuales, de la tecnología. Los juzgados, allí coincidencialmente, y valga una crítica, parece algo distinto. En lugar de agilizar la tecnología, lo que ha hecho es retrasarlos. Claro que la pandemia ha cercenado, pero la falta de accesibilidad a los juzgados, a la tecnología de los juzgados, a la virtualidad, hace de que se dificulte un asunto. Hay una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, doctores, que cercena, que dice que si un abogado no puede acceder a la tecnología o no, se suspende el proceso para evitar la defensa, la violación al principio de la defensa técnica. Luego, así, ¿qué cantidad de profesionales no hay que se dificultan en asambleas virtuales, en audiencias virtuales, en agilización de pruebas, y eso va a traer un retraso en la rápida y pronta administración de justicia? Pero lo que más me preocupa es la accesibilidad y la aplicación de ese decreto que tanto trae el decreto 806 como el nuevo Código General del Proceso en desarrollo de la aplicación de las TIC, técnicas de la información y la comunicación. Ahora bien, la pandemia pues acelera otro de los procesos, otro que empezamos ya a vivir, otro que somos testigos en este evento, y es la capacitación. Miren ustedes cómo antes teníamos que ir a chichoneras, a congestiones, meter hasta palancas para poder uno inscribir y participar en un evento, y ahora desde la casa se puede, o desde la oficina se puede participar en eventos para enriquecer conocimientos, ilustrar y obtener capacitación, como es este evento. Yo quisiera referirme a algo muy sencillo, pero yo sí pienso que la robótica va a empezar a operar en la propiedad horizontal junto con la inteligencia artificial. Siempre han sido un tema fascinante para los seres humanos,
pese a los desafíos que principalmente son de orden ético, religioso y moral. El avance de la ciencia, ahorita que pasó el 12 de octubre, acordémonos, cuando Cristóbal Colón vino, cuando se dijo que la Tierra no era plana, nos redondan la cantidad de oposición que hubo para el desarrollo de esta teoría científica. ¿Sí? Copérnico casi es incinerado, todos los sabios del momento, cuando fueron considerados herejes, se decía que se violaba la ética en el sentido de los principios que rigen una sociedad dentro de los cuales deben desenvolverse los comportamientos del ser humano, a tanto de que si no se hacen dentro de ese contexto, estamos en algo amoral, en algo rechazado socialmente. Desde luego que la religión también guarda un aspecto muy relevante frente a aquellas religiones fundamentalistas. No voy a hablar de ninguna. Conozco una señora que acudía hace poco a un testamento y su voluntad es que si llega a enfermedad o a agravar su enfermedad, no admite que se le haga una transfusión de sangre porque va en contra de sus principios religiosos, cuando la transfusión de sangre, pues desde luego es uno de los tratamientos que avanza la ciencia para mitigar o regenerar un nuevo comportamiento celular y fisiológico o patológico en un ser enfermo. ¿Qué no hablar del aspecto legal? El aspecto legal tiene incidencias y al empezar a iniciarse la tecnología, desde luego que redunda frente a la responsabilidad, por ejemplo. Si yo me compro un robot para el edificio, que me ubique los parqueaderos, que, bueno, hasta que haga aseo las horas comunes, que hasta me controle los techos sin necesidad de exponerme al peligro, ese tendrá que tener de pronto licenciamiento para trabajar en altura. Bueno, yo qué sé, estoy exagerando por parodia. Lo único cierto es que se genera una responsabilidad entre productor y consumidor, porque no decirlo entre los intermediarios, los proveedores. Una responsabilidad de consumo que inicia con el productor, que va al consumidor y de lo que puede trasladarse a través de intermediarios, desde luego con medios de publicidad, que redunda también en el ámbito militar y su incidencia en el uso civil y militar con productos de progreso informáticos y de tecnología que pueden utilizarse para contribuir a la proliferación de armas de destrucción masiva. Qué pesar que tengamos que verlo desde este punto de vista. Son muchos y muchos, y es ver la corriente es creciente en el sentido de decir que, por ejemplo, el COVID-19, SARS-CoV-2, es producto de la invención humana, del desarrollo de la ciencia que se escapó de control. Qué triste pensar que las grandes capitales y los grandes desafíos tecnológicos se destinan para la destrucción del hombre y del planeta en lugar de mejorar la salud del hombre, la educación del hombre, el progreso del hombre y del medio ambiente. También la tecnología, así como avanzan también los enemigos de la tecnología y la creación incluso de contagios a través de los hackers y las infecciones de virus para los medios de tecnológicos informativos. Desde luego que deben ser controlados por la ley y con ello aparece también, por ejemplo, los delitos informáticos de que hoy en día nuestra legislación colombiana de ellos se ocupa. En materia legal, a nivel internacional, se destaca la Directiva 8534 de la Comunidad Económica Europea, donde se establece que solo los daños ocasionados por los defectos de fabricación de un robot o condición de que el perjudicado pueda demostrar el daño real, el defecto del producto, la relación de causa-efecto entre el defecto y el daño, responsabilidad objetiva y responsabilidad sin culpa. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en ciertos países ya avanzados avanza el derecho adelante de la realidad social para empezar a prever los desbordes éticos, los desbordes legales, para empezar a que la norma regule los actos humanos y no sea como en el caso nuestro, que vamos al rezago, no vamos a la vanguardia, sino vamos al rezago.
Otros aspectos neurológicos afectados son, entre otros, los relacionados con la propiedad intelectual, la protección de datos personales, que la garantía sobre producto efectuoso y la protección del consumidor. Yo quise traer esto porque uno de los grandes efectos legales que va a tener el avance de la tecnología, doctor, es la relación consumo-productor. Existen muchas iniciativas en la problemática que surgen buscando sacar al máximo la inteligencia artificial, pero minimizando los potenciales efectos adversos desde lo técnico. Las más destacadas es ya hay avances, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard ha decidido crear un fondo para la inteligencia artificial. Nos estamos ya preparando con recursos para tanto la norma como los estamentos para controlar la ciencia, que es el aspecto legal que pues, yo más o menos vislumbro. El administrador, esto es tomado de Actualícese, ahí está la dirección, para mí es un operador de recursos que desempeña unas funciones administrativas operativas de planeación, de ejecución, que en la ley 675, artículo 51, trae 4 facultades y cerca de 14 funciones, que debe hoy en día, tarde o temprano, abordar la tecnología y donde el administrador presagia que sus funciones del administrador van a realizarse, las van a realizar máquinas. Y nosotros, los administradores, vamos a ser unos tutores, unos orientadores o vamos a tener unas funciones de aconsejar. Esa es una realidad social. ¿Será que la profesión de administrar propiedad horizontal tiene futuro, doctor Estalinado, doctora Eve Polanco, doctor Hernández? ¿Será que tiene futuro? Lo que posiblemente no tiene futuro, créame, se lo digo, señores administradores, es que no se actualicen. Aquellos que no se actualizan, aquellos que no estén a la vanguardia con todos los cambios normativos que espero proponer y ayudar a que tengan la patria, y aquellos cambios éticos de la profesión. Los administradores deben manejar y dominar una serie de conocimientos para ser competitivos frente a los estándares internacionales que se nos presentan hoy, ¿verdad, doctora Evi? Allá mi doctora Cubillo, se me está entendiendo, y los demás interesados en la acreditación de competencias, en el desarrollo de las capacitaciones. Tenemos una oportunidad en este momento frente a los cambios. El administrador de hoy debe ser integral, tanto en lo moral, en lo ético y en su proceder. El administrador actual debe saber de todo, eso significa integridad. Veamos esa cantidad de documentos que se produjo a nivel nacional con ocasión de la pandemia y algunos que están haciendo tránsito a ser permanentes y algunos que tienen que ver con el tema que desafortunadamente por redacción fueron y por la incertidumbre de duración fueron temporales, pero que han traído un gran vacío en la legislación de la propiedad horizontal, donde hay conceptos en el sentido que los conceptos no obligan, por ejemplo, la realización de asambleas virtuales en este momento, porque la ley 675 con palabras textuales no las trae, sino que se tiene que acudir a la interpretación frente al artículo 42 y 44 de la ley 675 y de cara a un decreto 398 cuyo matrimonio con la ley 675 positivamente, es decir, a través de una norma, feneció el pasado 30 de junio de este año. Pero que vía interpretativa, primero los ministerios, supersociedades, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Comercio, dijeron que no aplicaba a la propiedad horizontal y ahorita han cambiado su concepción. Concepción que doctrinariamente yo siempre he tenido que seguir aplicando por los principios de analogía normativa y subjetividad normativa. Los abogados me entenderán esto y su diferenciación. La administración tiene un futuro prometedor y los administradores deberán responder de una forma ágil a los cambios económicos, legales, sociales, tecnológicos y regulatorios. No hacerlo es quedarse del bus. Por eso yo he propuesto, querido doctor Estalinado, queridos organizadores, doctor Hernández, que se promueva una ley aparte de la ley del proyecto de ley de administración de propiedad horizontal, una ley especial para el administrador,
en sus distintas categorías, así como la medicina, uno son las leyes de la medicina, de la salud, pero aparte existe la ley del médico, la ley de la enfermera, la ley del esteticista, etcétera. Así la propiedad horizontal también tenga una ley especial para el administrador, y me faltarían dedos de las manos y los pies para canalizar allí las distintas aplicaciones y destinaciones de la administración de propiedad horizontal en sus distintos grados, pero también con el auxilio de los principios rectores de la ética, del derecho al trabajo y desde luego desde la asociación como personas jurídicas para trabajar en ello. La academia. Ojo, doctores, ojo los que vivimos haciendo enseñanza y eventos. Debemos transmitir a los estudiantes una serie de valores como la integridad, la competencia, el aprendizaje continuo, la objetividad, el compromiso con la excelencia, no ser los mediocres, y la relevancia en un mercado global. Eso me inspira y me acuerda a mi doctora de Polanco y de los amigos que quieren homologación no solo con las normas nacionales, sino las normas internacionales para el desarrollo de las competencias laborales en las distintas áreas del desempeño de la administración. En cuanto a las competencias que necesitan los organizadores, se encuentran las siguientes: habilidades comunicativas, liderazgo, pensamiento crítico, solución de problemas en el sentido de anticiparse y solucionar necesidades emergentes, conectarse con datos y hacer análisis dando guía permanente para la toma de decisiones, y desde luego desarrollando la integración y la colaboración en busca de la solución del conflicto y de la controversia. Eso nos da un perfil del administrador en un periodo donde en la actualidad vivimos una época que se están impactando y transformando a las empresas y de una manera disruptiva, que rompe esquemas, que aparece de un momento a otro, lo cual obliga a ser administrador líder y cada vez más futurista, en el sentido que es hoy para mí, ¿no? Y explotar su capacidad de adelantarse a lo que viene y de dónde viene. Disruptiva es esa palabra que significa una ruptura al desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical. Veo que el tiempo se me acaba, entonces veo que ese perfil debe ir acompañado de un liderazgo dinámico, ser ese administrador de la nueva era proactivo y resolutivo. Por allá veo un amigo que viene de Valledupar a intervenir con la innovación, qué bonito escucharlo. Tener confianza en sí mismo y en sus colaboradores. De igual manera, en un futuro se buscará también a alguien que inspire con su gestión, logre impactar y transformar a su entorno a través del empoderamiento y desarrollo de sus colaboradores, y al mismo tiempo se requerirá que sea partidario un pensamiento inclusivo, el cual dé cabida a la contribución colectiva. Estos factores comprenden el sentido de liderazgo transformacional. Hay que transformar ese liderazgo. Hay que poseer una visión global. Yo veo administradores que son cuadriculados y terminan, muchos de ellos, es entregando la función y su perspectiva o su futuro, incluso al administrador de puerta, como yo coloquialmente lo llamo, el señor portero, y este es el que termina haciendo cobros de cartera, haciendo reparaciones, recibiendo, pagando y llevando la contabilidad, en casos hasta en un cuaderno, doctor, porque aún estamos en muchas copropiedades en ese sentido. Tenemos que irruptivamente cambiar ese sistema y entrar al mundo actual. El 50% del administrador es ser gerente, es de un gerente. Está en contar con una visión estratégica y global, no solo en el enfoque del día a día, sino en el enfoque futurista de lo que viene y de dónde viene. Dentro de una cosmovisión, en un universo y una visión social, una realidad social. La visión global no es una característica exclusiva del administrador, sino de todo el personal de la compañía administradora para aquellas empresas que administran, y tener una visión más amplia del negocio, si lo que se busca es marcar una diferencia en el mercado. Miren, yo acuso, y lo he hecho desde siempre, aquellas empresas de administración que se preocupan por tener más y más y más y más. Bienvenido a ese progreso,
pero frente a un abandono acerca de sus administrados y donde en misión del artículo 2163 del Código Civil se acude a la delegación y quien termina siendo verdadero administrador es el delegado, y a esta empresa se vuelve hasta negrera. Perdónenme los que están escuchando, no son todos, pero sí son un gran puñado a nivel nacional, consiguiendo administradores de salario mínimo a los cuales le enranchan 5, 6, 7 propiedades y se explota misericordiamente esta actividad prestando un servicio de baja calidad. Esto en el futuro no puede más existir frente a unas herramientas tecnológicas que van a facilitar el desempeño de la administración, pero que tenemos que compartir a nivel de equipo con las verdaderas necesidades de los clientes, que son los administrados en la propiedad horizontal. Tiene que estar cercano el talento, y por aquí me voy para el lado del trabajo en equipo. Los líderes que deben ser los administradores han comprendido que el gestionar correctamente el talento humano tiene un impacto positivo en los resultados del negocio. No basta que se tenga competencias técnicas, doctora Evi, que se conozca la industria y la propia empresa. El líder del futuro, es decir, mañana, que es hoy, deberá aprender a desarrollar habilidades de liderazgo que le permitan aprovechar las destrezas y conocimientos del talento que conforma su empresa, que conforma su misión y su labor. Ya voy a acabar. Los administradores deben de tener la humildad necesaria. Ojo a esto, queridos amigos. No se me crezcan, y ya porque fuimos a 2 eventos ya saben más que uno o más que no sé. Los administradores deben de tener la suficiente humildad necesaria para escuchar e integrar los diferentes pensamientos multigeneracionales y multiculturales que puedan existir en su equipo de trabajo y en sus administrados. Pues si algo es cierto es que no poseen conocimiento absoluto y requieren tener apertura y humildad para absorberlo de su círculo más cercano de colaboradores y administrados. Es importante esa humildad. El multitasking es algo que considero vital, y es tener apertura para poder escuchar. En la gestión administrativa y en la solución de conflictos y situaciones, a nosotros nos enseñaron a hablar, a imponer lo que pensamos, pero no a saber escuchar. Y saber escuchar opiniones del equipo y aún de los administrados, y tener flexibilidad para seguir aprendiendo. Ojo a este juego de palabras, para seguir aprendiendo lo que nos trae la tecnología, los cambios, pero desaprendiendo en cuanto a lo que ya teníamos en mente y teníamos en proyecto. Cuantas veces necesario. Esto aún cuando se sabe que un optimizador debe conocer respuestas a casi todas las preguntas. El administrador, en responsabilidad, perdónenme la vulgaridad que voy a decir, se convierte en la esquina de ñar. En todos los desastres es el que lleva la culpa, pero a él se acude para preguntarle de todo, por todo, para todo, y por tanto debe tener respuestas a casi todas las preguntas. Ser resiliente, tener capacidad de afrontar las adversidades y ofrecer soluciones y ver las crisis como oportunidades. La prospectividad es la predicción del futuro y la paciencia para soportarla, porque como dije anteriormente, cualquier idea útil sobre el futuro debe parecer ridícula, y por lo general parece ridícula. Cuando las nuevas tecnologías habilitan comportamientos y valores retando las creencias y valores antiguos, los cuales se fundamentan en tecnologías previas, mucho de lo que será característico en los futuros es inicialmente novedoso y retador. A iniciar los retos suele parecer a primera vista obsceno, imposible, estúpido, tal vez ridículo, que luego se va haciendo familiar y termina siendo normal. Es lo que ha venido pasando. El celular, la calculadora, el fax, hoy en día, pues todos los elementos de tecnología que nos han llevado. El reto del derecho frente a los cambios. El derecho tiene que ir a la vanguardia. ¿Cuánto tenemos que esperar más? ¿Cuántos edificios más para que se produjera la ley 1696 del 16, la ley de techos seguros, para que se produjera el Estatuto Único de Vivienda y se incorporara allí? El derecho debe ir a la vanguardia. ¿Cuántos ascensores tenían que caerse para que empezara a, por provincias, exigirse la certificación tecnológica, técnica a los ascensores, la certificación técnica? No a la retaguardia o rezago de la ley frente a la realidad social. Es el caso de la ley 675. Yo veía antier
no quise participar por asunto de trabajo, lo escuchaba, ¿sí? Como una cantidad de ideas, cerca de 200 propuestas para incluir en el artículo 301, en su mayoría críticas, pero no existía una propuesta concreta presentada con una redacción que se hiciera llegar. Somos críticos, pero no pensamos en cómo resolver, en cómo ayudar y cómo esgrimir esa respuesta, cómo llevar la norma para que se cumpla. Eso hace de que vienen dos proyectos más de ley 675, uno por parte del Ministerio de Vivienda y otro por parte que se tiene por fuentes del correo de las brujas, que se va a radicar frente a la ley del administrador, y eso tendrá que tener la participación ciudadana, pero una reflexión futurista, donde necesariamente el cambio y las TIC, las técnicas de información y comunicación, y el avance tecnológico tendrá que jugar un papel preponderante. Esa legislación tiene que acudir a combatir fenómenos como la corrupción. Pero algo importante, no quiero cansarlos más, les agradezco su atención, ahí les queda en pantalla cómo comunicarse conmigo, perdónenme si he pisado callos, si he sido impertinente, los conceptos no obligan, lo que he dicho es en la libertad de opinión y estoy dispuesto a seguir contribuyendo cada vez que me necesiten para el desarrollo y el bienestar tanto de la profesión de administración como del sistema jurídico de propiedad horizontal, como al derecho al consumo de aquellos que utilizan los servicios inmobiliarios. Muchas gracias.